Buenos días. En nuestro seminario de ética de hoy les vamos a hablar un poco sobre la persona humana, la dignidad de una persona humana, la ética de un profesional de la salud y los derechos de los enfermos. Nuestro grupo está integrado por María Elvis Clavo, Yuniexis Guevara, Frankeli Armas, Fernando Marcano, Frangi Hedler y mi persona, María José Gámez. Yo les voy a hablar un poco sobre qué es una persona humana y iniciamos definiéndola por su etimología del término persona, que proviene de la palabra griega máscara. Por lo tanto, la palabra persona equivale a personaje y la palabra humano, que significa no más que tierra o lodo, del latín homus, y podría definirse como un conjunto de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales, por lo que es un ser único e irrepetible, que de esta manera posee individualmente principios y valores como lo son la dignidad, la libertad, la autonomía y la intimidad. Las características de una persona humana, posee capacidad de razonamiento y de conciencia, tiene conciencia de la muerte, es un ser social, se organiza por grupos sociales y crea códigos éticos para la sobrevivencia del grupo, se comunica mediante el lenguaje, se expresa por medio de la cultura, del arte, de la religión, de los hábitos, del vestido, del modelo de organización social, etc. Tiene voluntad propia, tiene capacidad para la empatía. Su intervención en el medio ambiente causa un impacto ecológico en el medio ambiente. Propiedades. Las propiedades de una persona humana, yo resalté las más importantes, son 3. La dignidad, que es la actitud de respeto hacia sí mismo y a los otros, por el reconocimiento de que las criaturas humanas poseen características que la elevan por encima de los otros seres. 2. La libertad. Es la capacidad de racionar y de conciencia y de autodeterminar ante muchas alternativas de opciones que se le ofrecen en cada situación concreta. Posee libre albedrío, lo que quiere decir que puede actuar o dejar de actuar de una forma o actuar de esta o aquella manera. Y tenemos la libertad. No es más que otra característica que proviene o está ligada a la dignidad humana, en que todos los hombres y las mujeres son iguales por el simple hecho de ser personas, son iguales, tienen la misma capacidad, tienen los mismos derechos, los mismos deberes, ya que son personas iguales. La dignidad. Vamos a profundizar un poco sobre qué es la dignidad. Y hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo. En cuanto a ser racional, es dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie. No depende de ningún tipo de situación, de condición, ni de diferencia del sexo, condición social o cualquier otro tipo de condiciones. El origen de la dignidad, la idea de la dignidad, nace en el origen del cristianismo, ya que hace al hombre, o el hombre se considera creado a imagen y semejanza de Dios. Se considera, por lo tanto, un ser responsable de sus actos y libre y responsable de sus actos.
Los conceptos de libertad, responsabilidad, están asociados a la dignidad. La culpa, el pecado, el perdón son conceptos de la teología cristiana y que por lo que no puede existir culpa sin una libertad de elección. Antes del cristianismo ya existían los conceptos de libertad y conceptos similares a la dignidad, como el honor, pero este estaba ligado a condiciones sociales y no a todas las personas. No todas las personas poseían dignidad, sino solamente aquellas personas con condiciones sociales específicas de esa época. Bueno, lo dejo con mi siguiente compañero. Gracias. La transformación del hombre se desenvuelve en dos planos diferentes. Procesos históricos, que son un conjunto de acontecimientos sociales, políticos, culturales, económicos de una determinada nación, y los procesos biográficos, que son las etapas de transformación del sujeto humano hacia su personalidad. Los procesos históricos van entonces a influenciar en los procesos biográficos, ya que estos acontecimientos sociales, culturales o económicos pueden tener una influencia en lo que es la transformación del sujeto humano hacia su personalidad. Y por lo tanto, esto es un proceso que se renueva una y otra vez en cada época histórica y en cada generación. Repercusión biográfica de la enfermedad. La existencia del hombre es un proceso biográfico en el cual la enfermedad representa un agravio que altera en diferentes grados su proyecto vital. Esto depende de varios factores. Tipo de enfermedad, si es grave, aguda o crónica. Porque, por ejemplo, no estaremos hablando de la misma repercusión que puede tener un proceso viral o un paciente que presente una enfermedad como es el cáncer. Estos no van a tener para nada el mismo impacto, la misma repercusión biográfica. Con respecto al tiempo de aparición de la enfermedad, el momento de aparición de la enfermedad, no repercute biográficamente igual una enfermedad que se presenta en la edad productiva que en la estudiantil o en la edad de la niñez o en la final de la vida. Esto va a repercutir de manera diferente. Y lo que es la connotación social, esto porque muchas veces la sociedad rechaza algunas patologías y discrimina negativamente a los que las sufren, o por el contrario, se compadecen de los que padecen determinados trastornos. Ahora sí, vamos a pasar a los estadios referidos a la repercusión biográfica. Estos van a ser la minusvalía biográfica. Acá el individuo presenta la incapacidad o deficiencia para desempeñar un rol. La nulación biográfica es cuando abandona las actividades asumiendo otras de menores rango porque no se siente capaz de continuar con lo que venía ejerciendo. Y la muerte biográfica es una invalidez irreversible, o sea, el individuo jamás vuelve a ser quien fue como una repercusión biográfica a causa de la enfermedad. Pasando a otro tema, vamos a hablar sobre las éticas en las profesiones de la salud. Entre los profesionales de la salud, la ética ha sido tradicionalmente asumida como un conjunto de exigencias institucionales hacia la conducta profesional, las cuales se manifiestan desde la práctica como normas de comportamiento que gozan del conocimiento generalizado conforme a la comunidad profesional que se trate. Por lo tanto, la ética desarrolla las bases, la ética desarrolla las bases que rigen la obligación moral del profesional en el ejercicio pleno de su deber como individuo, como miembro de una sociedad, como miembro de una profesión y como proveedor de servicios de la salud. Existen dos conceptos de los cuales debemos conocer la etimología porque se relaciona estrechamente. Ética, etimológicamente proviene del griego ethos, que significa carácter, temperamento,
hábito, modo de ser. Y moral, que deriva del latín mos, moris, y significa costumbre o hábito. Ambas palabras se ubican en el terreno de la ética, hacen hincapié en un modo de conducta que es adquirido por medio del hábito y el conocimiento, no por el disposición natural. A pesar de que estos dos conceptos están ampliamente relacionados, la ética es diferente de la moral, porque la moral se basa en la obediencia de las normas, las costumbres, mandamientos culturales, jerárquicos o religiosos, mientras que la ética busca fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano. Para ejercer como debe ser adecuadamente para desarrollar la ética en la profesión de la salud, es necesario tener una serie de pautas profesionales, ya sea enfermera, técnico de laboratorio, médico, etc. El individuo ocupa una situación que le confiere deberes y derechos especiales. La profesión, esto marca, una serie de pautas que son vocación. Es la disposición que hace el sujeto apto para determinar su actividad profesional. Finalidad de la profesión es la capacitación que se requiere para ejercer el trabajo. Propio beneficio es la satisfacción personal de poder utilizar la profesión en beneficio de otros. Capacidad profesional ofrecer una preparación especial para que van a ser la capacidad intelectual, la capacidad moral y física. Deberes profesionales que son las exigencias a actuar con la moral establecida. La conducta debe ser honesta dentro y fuera del ejercicio de su profesión. Otro elemento fundamental para la ética en las profesiones de la salud son los valores éticos. Le permiten al profesional de la salud actuar durante su vida laboral activa acorde con los principios de la ética profesional, o en su ser más amplio, con la bioética. Podemos nombrar honestidad, que es reconocer debilidades y limitaciones y dedicarse a tratar de superarlas. Integridad, defender las creencias y valores siendo fiel a los principios. Compromiso, cumplir con las obligaciones, no justificar el cumplimiento o rigor de dichas responsabilidades. Lealtad, actuar honesta y sinceramente al ofrecer el apoyo. Ecuanimidad, el ser imparcial y justo, manteniendo una mente abierta a aceptar cambios y admitir errores. Dedicación, el estar dispuesto sin condición alguna a la atención con cortesía. Respeto, demostrar respeto a la dignidad humana, la intimidad y el derecho a la libre determinación. Responsabilidad ciudadana, respetar, obedecer las leyes y tener conciencia social. La excelencia, estar bien preparado para ejercer la profesión con responsabilidad y eficacia. Ejemplo, ser un modelo de ejemplo, ser un ejemplo de moral ética y una conducta intachable, que la confianza de otro descansa en el ejemplo de conducta moral y eficaz y irreprochable. El cultivo de los principios y valores son esenciales en la práctica de profesionales de la salud, además del respeto a los principios, la excelencia y ética profesional exigen el cultivo de actitudes como el respeto, la paciencia, la escucha, la amabilidad, la confidencialidad, muy importante, y la tolerancia, entre otros. Ahora vamos a hablar de la ética médica, que esto es un conjunto de valores, principios, morales y de acciones relevantes del personal de la salud, en este caso los médicos. Para esto están 3 principios fundamentales que van a regular lo que es la ética médica. Beneficencia, acá se procura el bien de los pacientes, su confidencialidad. Entra también lo que sería la relación médico-paciente, ese vínculo que se establece entre el paciente y el médico.
Aquí debemos actuar con estos valores, el médico debe actuar con esos valores que ya antes hemos mencionado: autonomía, que debe ser libre del control exterior, que esto no influya en la decisión que no influya ese control exterior para la toma de decisiones, y ser respetado en sus decisiones vitales básicas, que haya ese respeto cuando el médico tome sus decisiones vitales básicas. Y la justicia, que es la... Buenas tardes, mi nombre es Juniexis Guevara Moreno. A continuación, problemas morales de la medicina contemporánea. El elemento deontología, que viene del griego deber, es una ciencia que, aplicada a la salud, se ocupa de los deberes y obligaciones de sus profesionales. Para muchos filósofos, la ética es una reflexión de la moral, investiga lo que es específico del comportamiento moral y crea un estudio logístico sobre teorías que establecen y justifican las pautas que dirigen dicho comportamiento. Trata al médico como un elemento intermediario o de enlace entre la teoría y la práctica, de acuerdo a las normas que son aceptadas en la sociedad. Al acortar con una cadena epidemiológica, es decir, o con una enfermedad, el médico es un elemento clave para alargar la vida o para producir la muerte. En tiempos antiguos se estableció que los médicos eran buenos o malos dependiendo de su práctica habitual. Se debe diferenciar lo que es la investigación médica de la práctica médica. La investigación médica tiene un hito importante. En 1948, Helsinki, en Ginebra, creó una serie de reglas o postulados en la Asociación Mundial de Medicina, en la que se estableció cuáles eran los motivos o los temas que se debían investigar para ese entonces, lo cual ha ido evolucionando con el tiempo. Es decir, que ha venido cambiando de acuerdo a que se ha encontrado algunas resoluciones, y también hace impacto lo que es la evolución de la biotecnología, que son conjuntos de técnicas, instrumentos que nos facilitan al equipo de salud hacer un abordaje de un paciente en un momento determinado y conocer su estado vital en tiempo récord. Por otra parte, la práctica médica es la actividad del médico que está orientado en la toma de decisiones, mediante las cuales se tendrá la responsabilidad de la actuación médica, va a recaer sobre el hombro del médico o sobre sus familiares o sobre el mismo paciente. Aquí se habla de la responsabilidad compartida. Si es un abordaje muy difícil o es una situación difícil, allí interaccionan las decisiones del médico y del familiar, hasta del mismo paciente en pleno uso de sus condiciones mentales, para alargar la vida. Aquí se tienen, por ejemplo, el aborto, la decisión de las personas que deciden abortar legalmente en Venezuela es penado, y los médicos por principios morales deben estar en contra del aborto. También se tiene, por otra parte, la eutanasia, que es cuando las personas en pleno uso de sus facultades mentales, que sufren de enfermedades crónicas, pueden acortar con su vida para evitar el sufrimiento, alargando la vida a través de inseminaciones artificiales. Hay una serie de problemas morales que se desarrollan, por ejemplo, cómo va a ser la vida de la futura madre, ese futuro hijo, qué problemas va a tener en la sociedad con un padre que va a ser, que no va a estar presente, o que simplemente es simbólico. La responsabilidad del médico también, como lo mencioné con respecto al aborto, es sobre la planificación familiar, le da valor a la vida, por eso es que no deben estar de acuerdo con ese tipo de cosas, trae problemas morales. El apoyo moral en la atención a la persona enferma implica un conjunto de juicios que están establecidos como normas de comportamiento en la práctica diaria de cada individuo, y se ocupa de brindar las pautas morales que tienen las personas o sociedades para dirigir la vida cotidiana. Es cómo se comportó el médico en un periodo de tiempo determinado, cómo se debe comportar. Además de esto,
los principios morales, que son un conjunto de normas que rigen cómo debe ser el comportamiento. Antes la medicina contemporánea estaba que cualquier enfermedad era producto de un castigo de Dios. Esto ha venido evolucionando con el tiempo y se ha logrado establecer a través de la investigación médica que son organismos patógenos que producen la enfermedad y no son responsabilidad como tal de un hecho divino o religioso en forma de castigo, sino que es responsabilidad de las mismas personas, quizá por no conocer los procedimientos y la manera de prevenir algunas enfermedades. Postulados de Koch. Robert Koch, el padre de la microbiología, hizo un conjunto de estudios. Es el responsable el que descubrió el carbunco o Bacillus anthracis en 1877. Luego descubrió el agente etiológico de Mycobacterium tuberculosis, agente causal de la tuberculosis. Él desarrolló una serie de postulados o reglas que debe cumplir todo el microorganismo para poder ser establecidos como patógenos. Son 4. El primero, algunas bibliografías salen 5, pero en general, el primero es que el microorganismo se debe encontrar en un individuo enfermo y no en un individuo sano. Se debe poder aislar este microorganismo en un cultivo puro. La tercera, que ese microorganismo, al ser inoculado en un organismo sano, debe producir la enfermedad. Y la cuarta es que se debe poder obtener nuevamente el microorganismo en un cultivo puro. Regla de oro de la ética. En ética es un principio moral general, la regla de oro. Reza: trata a los demás como querrías que te tratasen a ti. En el sentido negativo sería: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. En la Biblia, en San Marcos, dice Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Además de otras religiones, postulan esta regla de oro como un principio de paz y de tolerancia entre las personas. La doctrina de la ley natural es un conjunto de principios que pueden servir como modelo para guiar y valorar la conducta y las leyes civiles. En todas las religiones, desde tiempos antiguos, se ha establecido estas doctrinas o este conjunto de leyes que son ideas establecidas para regular el comportamiento de las personas. Desde los tiempos medievales, desde la edad antigua, se ha establecido leyes. Por ejemplo, habían unas que justificaban el periodo del dominio romano, que justificaba la esclavitud, que para ese tiempo era, como quien dice, legal. En el cristianismo, cabe recalcar que Santo Tomás de Aquino fue uno de las personas que estuvo en contra de las doctrinas de leyes naturales y estableció que es posible distinguir el bien del mal mediante el conocimiento natural de la razón. Las doctrinas de la ley natural son principios que guían y valoran la conducta y las leyes civiles. Puede ser considerada como un ideal al que aspira la humanidad a un hecho general, entendido como el modo en que actúan por norma o regla general los seres humanos. Muchas gracias. Mi nombre es Frankely Armas y mis puntos a tratar son 4. El primero es el principio de la dignidad. La bioética establece principios inalienables de la persona, cuyas formulaciones varían de acuerdo a los autores. Entre estos principios se puede mencionar el principio de la dignidad de las personas, que contempla el principio de autonomía, cuya norma moral es no coartar la libertad. El principio de beneficencia, cuya norma es promover el bien y por ende su obligación es dar una atención respetuosa y de calidad. Y el principio de privacidad, cuya norma moral es mantener el secreto médico. También se establece el principio de calidad de la vida y el de justicia distributiva, en el cual se defiende la equidad e igualdad de los derechos de las personas. Y por último, que para muchos es el más importante, que es el principio de la santidad de la vida, que algunos autores sugieren denominar sacralidad de la vida, ya que esta no es santo sino sagrada.
El segundo tema es la norma y el juicio moral. Si bien existe mucha discusión en la actualidad respecto del concepto de conciencia moral, parece haber un consenso en uno de sus elementos fundamentales, su base racional y la existencia de elementos externos que permiten evaluar su corrección. La moral y su juicio estarían presentes en cada uno de los actos del ser humano, incluyendo las acciones cotidianas del profesional de la salud. La posibilidad de actuar en concordancia corresponde a una obligación y a un precepto básico para las personas. Así como la ley se ha preocupado de los derechos de los pacientes, es relevante que también se tome en consideración los derechos de los profesionales de la salud. Es imperioso que se considere la posibilidad de objeción de conciencia en forma explícita, siempre que sea fundamentada, de manera que de respetar también la integridad moral del profesional. El tercer tema trata del juicio moral en las decisiones médicas. Los juicios morales son primariamente empíricos y concretos, en los cuales las conclusiones son inciertas y será más razonable en la medida en que se ponderen cuidadosa y reflexivamente los factores implicados. Ya Aristóteles llamó dialécticos a los juicios morales. Para estos juicios, el diálogo con otros es la mejor forma de mejorar nuestro conocimiento y de llegar a decisiones de mayor sabiduría, proceso al que llamó deliberación. La deliberación ética es así una forma difícil y compleja del razonamiento que evita los juicios emocionales e implica ponderar debidamente los principios, valores y conflictos de valor, así como las circunstancias y consecuencias de las decisiones. A ello se agrega el análisis de los cursos posibles de acción, la consideración del contexto de cada caso, los intereses en juego y el marco legal. Los procesos de deliberación suponen de sus participantes una destreza intelectual que exige condiciones de escucha atenta o activa de las demás opiniones, en especial de aquellas que difieren de las propias. Es relevante considerar que se delibera básicamente en el nivel de los hechos y en el de los valores, después de lo cual viene el nivel de los deberes. De esta manera, la deliberación se constituye en el método o procedimiento de elección para emitir un juicio fundamentado para la toma de decisiones. El último tema trata de la verdad y la mentira. Antes de empezar a explicar este tema, deberíamos hacernos la pregunta de que ¿deberían los doctores ocultar la verdad a los pacientes con el propósito de mitigar sus temores y ansiedades? Esto puede parecer muy simple, pero en realidad es una pregunta muy difícil. Ocultar la verdad puede tomar muchas formas diferentes, tener muchos propósitos y llevar a diversas consecuencias diferentes. Las preguntas acerca de la verdad y la mentira en efecto saturan toda comunicación humana. Surgen en la familia, lugares de trabajo, iglesias y, por cierto, en la relación médico-paciente. El hecho de ocultar la verdad en la relación médico-paciente requiere de especial atención, ya que los pacientes en la actualidad más que nunca experimentan un severo daño si se les miente. No solo se socava la autonomía del paciente, sino que además aquellos pacientes que no están al tanto de la realidad acerca de las intervenciones experimentan una pérdida total de confianza, lo cual es fundamental para el proceso de curación. Los pacientes se preocupan por la honestidad, la necesitan, puesto que se encuentran enfermos, vulnerables y tienen que cargar con preguntas gravosas que requieren de respuestas exactas. La honestidad también juega un rol importante para el médico y otros profesionales de la misma especialidad. La pérdida de reputación en cuanto a la honestidad en la práctica médica significa el término de la medicina como profesión, tan importante como para los pacientes como para los doctores. Sin embargo, la honestidad no ha constituido un tipo de interés especial en la ética médica, ni tampoco un valor importante para los médicos. Puede ser una exageración decir que la honestidad no se enseña en la escuela de medicina, ni que tampoco se valora en la cultura médica, pero en realidad así son las cosas. Ya para concluir, se puede decir que la verdad en la relación médico-paciente tiene que ser una comunicación directa, y no por una comunicación torpe o insensible. La suposición siempre es por la verdad en contra de la mentira. Sin embargo, los argumentos apoyan la necesidad de formular juicios clínicos, humanos, acerca de lo que se dice, cómo, cuándo y en qué cantidad. Cada paciente necesita una explicación acerca de su enfermedad que será comprensible y convincente para él si coopera en su tratamiento o si es
liberado de las cargas de los temores desconocidos. Esto resulta válido si se trata de la pregunta de dar un diagnóstico en una situación alentadora o confirmar una mala prognosis. El hecho de que un paciente no pregunte no significa que no tenga interrogante. Rara vez basta con una visita o con una charla, solo esperando y escuchando podemos obtener una idea de lo que deberíamos decir. Los silencios y los vacíos por lo general son más reveladores de las que las palabras a medida que tratamos de aprender lo que está enfrentando un paciente mientras que se desplaza a través del curso cambiante constantemente de su enfermedad y sus pensamientos respecto a esta. Por último, decir la verdad no significa negar las esperanzas. La esperanza y la verdad e incluso la amistad y el amor forman parte de la ética de los cuidados terminales. Y ahora los dejaré con mi compañero. Buen día, mi nombre es Fernando Marcano y les estaré hablando del derecho. El derecho es toda facultad que tiene un individuo para realizar determinados actos, o es el conjunto de normas jurídicas que son aplicables a una sociedad de un individuo. Como tal, es el ordenamiento jurídico que va a regular las leyes establecidas por una nación o por un Estado. Las fuentes del derecho. La fuente del derecho es todo proceso que tiene un Estado para realizar nuevas normas. Pueden ser las históricas, que estas son las que contienen como tal las normas, pueden ser las reales, que estas son las que propician el surgimiento de una nueva norma, y están las formales, que es todo proceso que va a llevar al surgimiento de esa norma. La evolución del derecho. Hoy en día conocemos que el derecho es estatal, y eso es gracias al origen institucional que se creó en la Edad Moderna. Hay varios tipos de derecho. Está el derecho objetivo, que es el conjunto de normas vigentes en un país. El derecho subjetivo es la facultad legal de practicar o no un determinado acto. Tenemos el derecho positivo, que es las normas creadas o puestas en vigor por ese país. También tenemos el derecho civil, que es el definido por el Código Civil. Este define lo que son las relaciones, es decir, matrimonios, patrimonios y todo lo que tiene que ver con nacimientos. El derecho penal suele recurrir siempre a los tribunales para poder tomar una solución en dichos conflictos. El derecho a la salud. El derecho a la salud es todo goce que tiene una persona a ser atendido su enfermedad. Es decir, la OMS dicta que debe incluir acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de salud de buena calidad. Gracias. Buenos días, mi nombre es Frankie Hedler y les voy a estar hablando sobre los derechos del enfermo o paciente. Los derechos de una persona son derechos subjetivos. En este caso se trata de un ser humano en condiciones de paciente que necesita ser respetados sus derechos fundamentales, bien sea a la vida, a la información, a la confidencialidad, a la intimidad, a la integridad física, a la verdad, al derecho de estar informado o a la información por su consentimiento, y en casos de gravedad a una muerte digna, entre otros. En cuanto a las formulaciones de los derechos del paciente, están recibir atención médica adecuada, recibir una información suficiente, clara, oportuna y veraz, recibir un trato digno y respetuoso. Él decide libremente sobre su atención, otorga su consentimiento o no válidamente informado, debe contar con facilidades para recibir una segunda opinión, ser atendido en casos de urgencia, debe contar también con un expediente clínico médico, debe ser atendido cuando esté inconforme con la atención médica recibida, entre otras.
conflictos entre los derechos del paciente y deberes del médico. La base de la ética médica reside en el deber que tiene el médico hacia su paciente. Sin embargo, cuando el profesional labora en instituciones públicas o privadas, se encuentra con que hay conflicto entre los deberes que tiene como médico y el utilitarismo institucional, el cual se antepone ante el criterio costo-beneficio.